A ver, la manera en que organizamos los datos es, en el fondo, una historia llena de soluciones súper ingeniosas para problemas bien complicados. Y bueno, hoy vamos a destapar dos de las más brillantes. Suena raro, ¿no? Cualquiera diría que tener algo de orden siempre es mejor que el caos total. Pero, y aquí viene lo interesante de este análisis, a veces la forma en que ordenamos las cosas puede, irónicamente, hacer todo más lento. Ok, para llegar a la solución, primero tenemos que entender bien el problema. Y todo arranca con una estructura de datos que parece muy elegante, pero que tiene un detallito, una falla oculta. Miren, cada árbol inteligente tiene su propio secreto, una anotación fundamental o regla interna para que todo funcione bien. Veamos qué pasa cuando esa regla simplemente no está. Y la regla es súper simple pero muy poderosa. A ver, si estamos buscando un dato, empezamos por la raíz. ¿El número que buscamos es más grande? Nos vamos a la derecha. ¿Es más chico? A la izquierda. Facilísimo. En teoría, con esto encontramos lo que sea rapidísimo. Este es nuestro protagonista, sí, pero como les decía, tiene su talón de Aquiles. Y es justo aquí donde nuestro protagonista se cae. Esta es la pregunta clave, la que saca a la luz su gran debilidad. ¿Qué pasa si los datos no llegan todos mezclados, al azar, sino que vienen ya en una filita, todos perfectamente ordenados? Imaginemos esto. Los datos no llegan de forma aleatoria, sino en fila, como soldaditos en un desfile. Insertamos una secuencia de números uno tras otro, del más grande al más pequeño. El 100 llega primero, así que se convierte en la raíz. Después llega el 99. Como es menor, pues va a la izquierda. Luego el 98, que es menor que 99, y se va a la izquierda de este. ¿Ya se va viendo el patrón? Y esta cita de una de nuestras fuentes lo resume a la perfección. Nuestro árbol súper eficiente se deformó por completo. Ya no es una estructura ancha y frondosa, sino una cadena larga y delgada. Básicamente, se convirtió en una lista. ¿Y buscar en una lista es lento? El problema está clarísimo. Pero bueno, para cada problema, la informática siempre tiene una solución ingeniosa. Así que conozcamos a nuestro primer héroe, el árbol AVL, una estructura diseñada para la perfección y el equilibrio dentro de la memoria de la computadora. El nombre, AVL, viene de las iniciales de sus inventores, y su regla de oro es simple pero muy estricta. Ninguna rama puede ser mucho más larga que su hermana. La diferencia de altura solo puede ser de 1, 0 o -1, ni más ni menos. Entonces, ¿cómo le hace para mantener esta regla tan estricta? Bueno, su secreto, su notación fundamental es algo llamado factor de equilibrio. Es como su mecanismo interno que le permite estarse vigilando a sí mismo todo el tiempo. Ahora, lo que me parece genial de esto es lo simple que es. Cada nodo del árbol lleva la cuenta de su propio balance con uno de estos tres numeritos. Si es -1, la izquierda está un poquito más alta. Si es 1, la derecha. Y si es 0, están parejitos. Si en algún momento ese factor se sale de este rango, el árbol se da cuenta y ¡pum!, se rebalancea solo. Y esta es la recompensa. Todo ese trabajo de mantenerse en equilibrio perfecto garantiza que las búsquedas sean siempre increíblemente rápidas. En la jerga técnica se mantienen O de log n. Esto significa que aunque dupliquemos la cantidad de datos, la búsqueda solo necesita un pasito más. Con esto, el problema de la lista larga queda totalmente resuelto. Pero, ¿qué pasa cuando el problema es de otra escala? ¿Qué hacemos si los datos son pero tan grandes que ni siquiera caben en la memoria principal y tienen que vivir en un disco duro, que es mucho más lento? Este ejemplo lo hace súper claro. Pensemos en la base de datos de un banco con millones de clientes, o en el sistema de archivos de una computadora buscando una foto entre miles y miles. No es posible cargar todo eso en la memoria RAM cada vez. Se necesita una estrategia distinta. Y aquí es donde entra el árbol B. Su estrategia es completamente diferente. En lugar de nodos altos y delgados, usa nodos bajitos y anchos para poder leer muchísima información de una sola vez. Y un dato curioso, sus inventores, Bayer y McCreight, nunca aclararon qué significaba la B. Así que, el misterio sigue. Para el árbol B, su notación fundamental no es un simple numerito como en el ABL. No, aquí es la mismísima arquitectura de sus nodos. Estos nodos son tan importantes que hasta tienen un nombre especial, páginas, porque es un reflejo de cómo se leen los datos del disco, una página a la vez. A ver, echemos un vistazo dentro de una de estas páginas. Y esto de aquí ilustra la diferencia de una manera brillante. No es un simple nodo con un valor y dos hijos. No, es como un pequeño directorio en sí mismo, un índice súper compacto.
Cada página tiene un contador, varias claves ya ordenaditas y varios punteros, que son, digamos, flechas que apuntan a otras páginas con más datos. Al meter muchas claves en un solo bloque que se lee de una sola vez, se reduce muchísimo la cantidad de veces que hay que ir al lento disco duro a buscar algo. Es pura eficiencia para manejar datos masivos. Entonces ya conocimos a nuestros dos especialistas, el perfeccionista de la memoria y el bibliotecario del almacén. Con esto podemos llegar a una conclusión bastante clara. La verdad es que no hay un mejor árbol para todo. La elección depende totalmente del problema. El árbol ABL es el campeón de la velocidad para datos que caben en la memoria, perfecto para cosas como los diccionarios de autocompletar. Por otro lado, el árbol B está hecho para bases de datos gigantescas que viven en disco, como el catálogo de una biblioteca o un sistema de archivos entero. Al final del día, la pregunta clave para quien diseña un sistema es esta. ¿Necesitamos optimizar para la velocidad casi instantánea en memoria con un ABL o para la eficiencia con datos gigantescos en disco usando un árbol B? Y con esto llegamos a la pregunta final. Ahora que ya conocemos sus secretos, sus notaciones fundamentales y, bueno, sus superpoderes, ¿qué problema del mundo real se podría solucionar con estas estructuras tan inteligentes?